Saludos, soy Víctor Viera. En esta ocasión voy a hablar sobre vectores. Los vectores son utilizados en algunos videojuegos. Brindan almacenamiento temporal y en estos se pueden insertar, borrar, actualizar y listar. También son utilizados en otro tipo de programa. Un vector está compuesto de tamaño, número de elementos, tipo de datos y un índice que apunta a un lugar determinado del vector. Aquí tenemos algunas operaciones, por ejemplo aquí se está asignando la posición 0 del vector 1. Los vectores en Java y en algunos lenguajes comienzan desde 0. Aquí se está sumando en la posición en la posición 0 del vector se está sumando un 1 y aquí suma toma lo que hay en la posición 0 más 3 del vector. Aquí presento los casos de uso que se van a presentar en el programa: insertar, actualizar, borrar y listar. Estos se harán sobre el vector. Aquí hay un programa que veremos funcionando, donde se puede adicionar, borrar, modificar y listar, que es el que se presenta acá. También los casos de uso, también es conocido como CRUD. Aquí tenemos la clase. Lo que se hace es se declara el índice, donde va a apuntar a una determinada posición del vector, la cantidad de elementos, el tamaño del vector. Este es el comodín para saber si en una posición del vector un dato fue borrado, y aquí es como se declara el vector entero. Para inicializar el vector se crea el método constructor, se pide un tamaño, ese tamaño se coloca en el atributo tamaño y se instancia el vector. El índice empieza en 0, la cantidad empieza en 0 y el borrado también en menos 999, que indicará si en una posición dada del vector un dato fue borrado. También tenemos insertar. Mire que se inserta en la posición índice del vector el dato que llega por el método. Se incrementa el índice para que haya la segunda posición, a la siguiente posición vacía y la cantidad. Para actualizar pedimos la posición del vector y un dato. La posición del vector se valida que esté entre 0 y el tamaño del vector. Obviamente si hay un dato en una posición del vector, este será sobrescrito. Para borrar, pues también se valida la posición y se coloca el carácter de borrado, que es el 9999, este puede ser otro, para indicar que en esa posición el dato fue borrado. La cantidad de datos disminuye, y el listar se utiliza un for hasta el tamaño del vector, que va moviendo una i y va a listar hasta el tamaño, y pregunta que si el dato es diferente borrado, porque si está borrado no se muestra. Aquí tenemos la ventana, la cual vamos a mostrar funcionando a continuación. Aquí se tiene la ventana, este es un JFrame, vamos a meter 5 datos, se inicializa el vector y se adicionan los datos. Va a pedir los 5 datos porque pues ese fue el dato que establecimos. Para mostrar los datos damos listar aquí. Podemos adicionar, que ya lo hicimos, modificar. Él pide una posición, vamos a modificar el dato de la posición 2 y vamos a escribir 444. Para eso listamos de nuevo y efectivamente 0, 1, 2, la posición 2 se ha actualizado. Para borrar, vamos a borrar el de la posición 2 y para eso volvemos y listamos. Efectivamente el dato de la posición 2 se borró. Vamos a ver el código a continuación. Este es un JFrame, pero primero veamos el vector en todo con, la clase vector. Aquí está cómo se declara el índice, el tamaño del vector, cómo se instancia, el dato insertar, actualizar, borrar, listar, y pues también un método adicional para el tamaño. Aquí tenemos un poquito ya la letra más grande para que lo podamos observar mejor, cómo se declara el vector. Lo pasamos lentamente para que ustedes lo puedan copiar, modificar o hacerle arreglos respectivos. Por ejemplo, uno de los arreglos es que este método pues va con minúscula, pero son detalles que se dejan a ustedes para que los corrijan. Bueno, y aquí tenemos el JFrame, donde tenemos el diseño del JFrame y está inicializar vector. Cuando damos doble clic en el botón, pues va al evento. Entonces aquí se pide la cantidad de datos
que se extrae de este campo de texto y se pasa entero y se inicializa la clase. Luego sigue el de adicionar, después de inicializado se adiciona y mire que aquí mismo se pide un for. Esto hubiese podido ser en la clase, pero pues se pidió aquí, donde se pide el dato y luego se hace una conversión y se va insertando a la clase. Y modificar, pues pide la posición aquí, el nuevo dato y con el nuevo dato manda la posición y el nuevo dato para insertar. Lo mismo para listar. Para listar. Para listar, aquí J listado, ese J listado se denomina esta área de texto. J listado igual a sectext y se trae lo de listado que está en la clase acá. Y esta retorna el listado. Entonces se corre otra vez y aquí aparece. Entonces, miremos dónde se declara en esta la clase. La clase en el JFrame se declara acá. Desde acá se declara la clase. Acá donde empieza el JFrame se declara la clase. Luego se va a crear el objeto. Y instanciada acá la clase, instanciada aquí la clase, aquí donde se instancia, pues en el objeto, aquí se instancia el objeto y ya este objeto nos sirve para utilizarlo. Y miren para qué se utiliza el tamaño, es para saber hasta dónde se recorren los datos. Miremoslo funcionando y otra vez metamos 4 datos, se inicializa el vector y luego se adiciona. Entonces dato 1, 2, 3, 4 y se lista. Modificar, entonces están todas las opciones que se pueden trabajar. Entonces espero que esta pequeña explicación les sirva y les dé ideas para trabajar con los vectores. Muchas gracias. Aquí voy a pasar rápidamente el código que ya vimos de los botones para que lo puedan copiar. Este es el código que va en el JFrame, el de listar. ¿Sí? Ahí no le coloqué nombre a los botones. Entonces muchas gracias, espero que esta explicación les haya servido.